Bueno, estas técnicas, TPO, TPR y TPD, permiten analizar los posibles centros oxidantes, reductores y ácidos que se encuentran en la superficie de un sólido. Aun cuando miden parámetros diferentes, tienen una base común, que es la detección de los gases desprendidos de la muestra después de un proceso de absorción y desorción, o después de una reacción química. TPO, bueno, va a ser de oxidación, y TPR de reducción. Bueno, para la reducción a temperatura programada, esta es la caracterización de sólidos, que son los óxidos metálicos, óxidos mixtos metálicos y los óxidos metálicos dispersados en un soporte. Para obtener información sobre el número y tipo de especies reducibles, se presenta el catalizador, la temperatura de reducción de estas. También se obtiene la cinética de reducción y la interacción en el metal con el soporte. La reducción se lleva a cabo sobre una mezcla gaseosa de hidrógeno y nitrógeno en función de la temperatura de reducción del metal que vamos a analizar. Este es un ejemplo, esta es la reacción entre el óxido de un metal y un hidrógeno para formar un metal y el vapor de agua. Esta se representa así, mediante esta ecuación en general para la reducción. Y ya en un ejemplo tenemos aquí un catalizador que se prepararon por caracterización de reducción a temperatura programada. Y los análisis de perfil de la temperatura de reducción de los catalizadores ofreció información sobre la interacción entre las especies soportadas y el soporte. También se observó termogramas de los catalizadores que se presentaron en dos zonas de reducción en esta gráfica. Una que tenía a baja temperatura y una a alta temperatura. Y la zona de en medio fue la zona de reducción intermedia. Y bueno, para el caso de la oxidación a temperatura programada, en este caso se usa para cuantificar los sitios oxidables contenidos en un material. Básicamente, lo que va a suceder va a pasar una oxidación ahí. Y bueno, en las aplicaciones, dentro de esta técnica está el estudio de la cinética de la coquización, evaluación del quemado del carbón del catalizador, determinación de las diferentes formas de depósitos carbonáceos presentes en los catalizadores después de una reacción de descomposición de monóxido de carbono, y las mediciones de consumo de oxígeno y rendimientos de producto. ¿Le puedes cambiar, por favor? Larisa, porfa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde bueno, para la investigación se seleccionaron dos antracitas españolas que se denominan AF y ATO. También se seleccionaron un grafito sintético, GS, y un grafito comercial, natural, GN. Esto con fines comparativos. En la imagen se observa un perfil de TPO de los materiales de carbono preparados a partir de las antracitas, y se obtuvieron un analizador de carbono multifásico. Lo podemos ver ahí en la imagen. Este aparato ya es muy viejito, pero bueno, ya actualmente ya se han ido actualizando. Bueno, se calentó la muestra de 100 a 1000 grados centígrados con una velocidad de calentamiento lineal de 30 grados centígrados por minuto, bajo un flujo de oxígeno a 750 mililitros por minuto. Y bueno, para todas las muestras de antracita tratadas térmicamente, dos picos dieron un buen ajuste de los datos de TPO para las dos muestras comerciales de grafito utilizadas como referencia. Aquí lo que podemos ver, esos picos nos indican la intensidad de la oxidación. Sí, podemos ver, por ejemplo,
El pico 1 está entre los 650 grados centígrados hasta unos 700, 800, bueno, no, prácticamente serían 900 grados centígrados. Entonces, ese pico que tenemos ahí sería la intensidad de la oxidación. Y bueno, por ejemplo, todas estas técnicas, la de oxidación, reducción y la absorción, me parece, funcionan básicamente igual para todas, en donde una mezcla de gases se pasa sobre la muestra, en donde se va a llevar a cabo la reacción, ya sea la oxidación, reducción. Y más adelante va a haber un sensor en donde se va a detectar una disminución me parece, es de temperatura. Entonces, mm, como ese sensor debe mantenerse a la misma temperatura, se va a introducir calor a ese sensor. Entonces, lo que se mide aquí es qué tanto calor se está introduciendo a ese sensor. Esa diferencia es lo que nos están midiendo, o bueno, lo que sale aquí en los perfiles. Ya. Bien, la desorción a temperatura programada es un método para medir el estado de absorción física y química. Estas características solamente pueden ser obtenidas por la medición de desorción o descomposición de moléculas absorbidas en superficie y continuamente calentadas a lo largo de un rango de temperaturas. Esta técnica implica el monitoreo de reacciones que se producen en soportes sólidos bajo un calentamiento programado con gas inerte. Los análisis de los productos que se obtienen se realizan con un detector de conductividad térmica, TCD, y también se pueden utilizar un espectrómetro para determinar las especies disolvidas. Esta técnica aplica al estudio de una muestra que previamente se equilibra con un inerte bajo ciertas condiciones. A una determinada temperatura, el aumento de energía térmica es mayor que las energías de absorción de las especies superficiales, y de este modo se permite su desorción. Con este análisis se puede determinar el número de picos de desorción, el tipo de sitios activos de absorción, del espectro de moléculas desorbidas, la temperatura de desorción, energía de activación de desorción, el volumen de desorción, número de sitios activos de desorción. Bien, un ejemplo sobre este método es que mediante desorción a temperatura programada se determinó el tamaño de partícula de platino sobre un soporte de óxido de zinc. Mediante una serie de pasos, primero se analizó una solución acuosa de platino acetonato y se obtuvo un 0.5% en peso total del catalizador mediante impregnación incipiente. Posteriormente, el catalizador que se obtuvo se caracterizó por microscopía electrónica de barrido, y antes de realizar las pruebas TPD, la muestra fue reducida usando la técnica TPR. Se llevó a cabo la prueba de TPD por un método que se llama inyección de pulsos, que es cuando, déjenme me acuerdo, consiste en introducir un gas, por ejemplo, monóxido de carbono o hidrógeno, a la muestra hasta lograr la saturación de quimisorción, y así poder medir el área superficial del metal en la muestra. Después se lleva la reducción de la muestra por TPR y la determinación de la dispersión por TPD en un equipo Belcat, que es el que se observa aquí. Los resultados de este experimento son los siguientes. Se observa que en esta imagen que todas las estructuras del óxido de zinc cuentan con superficies lisas sobre las cuales
no se puede observar la presencia de partículas de platino dispersas. Entonces, como por ese método de barrido no se observa las partículas metálicas, se realizó por el método de desorción a temperatura programada por inyección de pulsos, donde se obtienen los siguientes resultados de dispersión metálica, área superficial del metal y tamaño promedio de las partículas metálicas de los metales soportados. Se concluye que el uso de la técnica de desorción a temperatura programada TPD resulta una gran opción para la determinación de los parámetros de dispersión metálica, tamaño de partícula promedio y área superficial de las partículas. Gracias por su atención. Bien, gracias. No vayan a quitar la presentación.